Veremos la última parte de interpretación y análisis de las curvas del ventilador. Vimos las curvas escalares, que son ondas que representan la presión, con su rama inspiratoria y rama expiratoria, el flujo y el volumen. Acuérdate que en el eje de las Y se grafica presión, flujo y volumen, y en el eje de las X se grafica el tiempo. En esta ocasión te voy a hablar de los lazos, tanto del lazo presión-volumen con su rama inspiratoria y rama expiratoria, y el lazo flujo-volumen con su rama inspiratoria y su rama expiratoria. En el eje de las Y se grafica volumen y en el eje de las X se grafica presión. Aquí en el eje de las Y se grafica flujo y en el eje de las X se grafica volumen. Iniciaré con los lazos flujo-volumen. Los lazos flujo-volumen representan los cambios que se producen en el flujo de la vía aérea respecto a los cambios en el volumen pulmonar durante un ciclo respiratorio. En el eje de las X se grafica el volumen y en el eje de las Y se grafica el flujo. Esta curva o lazo flujo-volumen tiene diferentes partes. La primera va del punto 0 al punto 1 y representa el ascenso hasta el flujo inspiratorio máximo, seguido por un flujo constante durante toda la inspiración, es decir, del punto 1 al punto 2. Del punto 2 al punto 3 sucede el cese del flujo inspiratorio al final de la inspiración. Posteriormente, el inicio de la expiración hasta que llega al flujo expiratorio máximo. Y del flujo expiratorio máximo hay un flujo decreciente en la expiración hasta que alcanza el flujo cero. Muy importante que al final de la expiración observemos que realmente la curva alcanza el flujo cero. Nos sirve para evaluar diferentes patrones, por ejemplo, un flujo restrictivo. Aquí tenemos una curva de flujo-volumen normal, pero cuando el flujo es restrictivo, el flujo está limitado y habrá una convexidad hacia arriba. Lo normal es que el tramo del flujo máximo al flujo final sea un tramo recto. Si hay restricción, habrá una concavidad, y dependiendo del grado de restricción, mientras más restricción haya, mayor será la convexidad hacia arriba que nos muestre la curva flujo-volumen. También nos sirve para evaluar atrapamiento de aire. Aquí tenemos una curva de flujo normal. Sin embargo, cuando el flujo expiratorio no llega a cero, antes del siguiente ciclo, tenemos un atrapamiento de aire. Aquí hay el lazo inspiratorio, el lazo expiratorio y la expiración no alcanza el cero, es decir, hay un atrapamiento aéreo. Otro problema que podemos detectar son fugas. Aquí tenemos una curva flujo-volumen normal. Sin embargo, cuando hay fugas, el flujo expiratorio no llega al cero. Aquí tenemos la rama inspiratoria y la rama expiratoria no llega al cero, pero corta antes al eje de las X. Es decir, de este punto donde termina la rama expiratoria al cero, todo este espacio representa una fuga aérea. Y esto nos obliga a revisar el circuito para ver en dónde está la fuga. Muy probablemente sea una disminución del aire en el globo de la cánula.
Nos sirve también para evaluar expiración forzada. Aquí tenemos una curva de flujo-volumen normal. Sin embargo, en la expiración forzada puede estar realizada por el paciente o puede estar una adición de un flujo adicional al circuito. Aquí tenemos la rama inspiratoria, pero la rama expiratoria se prolonga, cruza el eje de las y no se une a la rama inspiratoria. Es decir, hay una expiración forzada. También nos sirve para evaluar secreciones o agua en el circuito. Aquí tenemos una curva de flujo-volumen normal, pero cuando hay secreciones o agua hay irregularidades. Estas irregularidades se pueden observar tanto en la rama expiratoria como en la rama inspiratoria. Podemos observar también asincronías. Aquí tenemos una curva de flujo-volumen normal, pero cuando hay asincronías los observamos en la rama inspiratoria como melladuras. Son ondas inspiratorias con melladuras y orienta a realizar ajustes en el ventilador para que el paciente tenga mucho menor esfuerzo y se acople mejor a la ventilación mecánica. Ahora toma un respiro para seguir con las siguientes curvas. Continuamos con los lazos volumen-presión. El lazo volumen-presión son cambios que se producen en el volumen pulmonar con respecto a los cambios en la presión durante un ciclo respiratorio. En el eje de las Y se grafica el volumen y en el eje de las X se grafica la presión. El lazo volumen-presión tiene dos ramas, la rama inspiratoria y la rama expiratoria. Nos ayuda a evaluar problemas como sobredistensión, en donde observamos en la parte superior un punto de inflexión superior en la rama inspiratoria, como un pico de pájaro. Esto quiere decir que grandes aumentos de presión generarán un pequeño incremento en el volumen. También nos sirve para evaluar cambios en la distensión pulmonar. Aquí tenemos un lazo volumen-presión normal. Sin embargo, cuando hay un cambio en la distensión, sobre todo una disminución en la distensión pulmonar, la inclinación de la curva cambia, es decir, se hace más inclinada o más hacia la derecha. Los cambios en la pendiente o en la inclinación de la curva nos van a demostrar cambios en la distensibilidad pulmonar. Nos sirve también para evaluar agua o secreciones. Aquí tenemos una curva de presión-volumen normal. Sin embargo, cuando hay secreciones, tenemos irregularidades tanto en la rama inspiratoria o en la rama expiratoria. Espero que esta información te sea de utilidad para evaluar parte importante de la función dentro de la ventilación mecánica. Muchas gracias.